he estado súper como con Doctora, esto. no me deja compartir pantalla del computador. Mira, le das donde está la flechita verde hacia arriba que dice compartir pantalla Sí, sí, y dale ahí sí, ya. y entras al archivo porque ahí te aparecen varios archivos. Entonces entras al archivo. No sé si... No, no me entra, aparece, Mira, dice pantalla y nos bota la pantalla que tenemos, la suya. Y la mira, iPhone, ¿tú? no sé si ven, cuando yo le doy aquí donde dice compartir, mira, ahí ya Jesús Osorio dice Sí, que compartió la pantalla. Ay, pero pero se te fue. Ha ahí empezado está. la función y ahí aparece tu hijo o no sé, No, tu bebé, no sé. Entonces ahí le das dos clics en el donde tengas la carpeta. ya le estoy aquí. Gracias. Ahí. Dame un tiempito que es que esto es bastante demoradito. Ya, ay. Que tiene tanta información que es un poquito lento. Mientras, pues vamos hablando de la situación de la Mientras, sin embargo, ya saben, pues si tienen sí, algún problema, ahí sí. tenemos a Wilson para que Wilson atienda a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Lo podemos llamar sin problema. Gracias, doctora. Cobre honorarios, honorarios. Esto, pues, a ver, doctora, a nosotros nos tocó pues, la sesión 11, que es la casualidad de la responsabilidad contractual y contractual del Estado, ¿sí? Y pues ahí donde vamos a mirarlas, pues más que todo la situación y de dónde, cómo se puede incurrir o las causas de la responsabilidad, ¿sí? Y ahí estamos hablando sobre unos, en grueso modo, pues se habla sobre el daño, sobre el daño se genera, ¿sí? Se habla sobre la antijuricidad, ¿sí? Y hablamos sobre una parte, los factores de atribución que también son muy importantes, ¿sí? Y tenemos pues, Te iba eh, a sugerir, perdóname, te interrumpo. Dale ¿sí? donde dice sección 11, dale doble clic. Ya le he dado 3 veces, no me he querido abrir. Entonces no le des más, porque Sí, si le sí, porque das si no más, se lo traba, bloqueas. se bloquea todo el equipo. Tenemos bueno. Entonces, pues, lo primero que pues vamos a hablar es sobre pues, la definición de Estado, ¿no? Ahí ya me empezó como a trabajar el- la No, excepción. no te estreses, tranquilo, Sí, dejémoslo que tranquilo. cargue, Vamos, tranquilo. ahí empezamos pues con la definición de Estado, que es donde pues, sabemos que pues, el Estado es una sociedad política y únicamente organizada con la autoridad suficiente para poner un orden jurídico dentro de su propio territorio y para hacer respetar su personalidad ante el comercio internacional, ¿sí? Eso pues, es esto, a grosso modo, la cuestión de la definición de Estado, ¿sí? Usted sabe que también el Estado está consagrado en el artículo 1 y 2 de la Constitución, los dos fines del Estado, donde hablamos también de la territorialidad, del espacio, eh, sí, toda la cuestión de la parte normativa, ¿sí? Pero además de ello, podemos mirar que, pues, que como Estado,
también el Estado tiene unas responsabilidades. Si quieres, ¿sí? perdóname, te interrumpo. Sí, Hagamos una cosa. Vete aquí, métete al chat del grupo, sí. sin salirte de la pantalla. Ah, ya me salí, pero bueno. Bueno, no importa. Métete a donde dice en el chat, donde dice En el lugar archivo. abierto, verá si ya vuelve a entrar. Ay, no, qué camello. No, métete aquí a donde está el chat del grupo, como si fueses a escribir algo en el chat. Sí, Ahí hay un Ajá. cuadrito que dice archivo. sí, Dale doble clic ahí donde dice archivo y ya. Ajá, y entra a donde está el computador, entra a donde está la sección, eso, dale doble clic. Y con eso la descargamos de acá, a ver si yo la puedo descargar. Sección 11, guardar, a ver si a mí me la deja abrir desde, listo. Entonces vamos a ver si a mí me la deja. Ah, no, ya te compartió, ¿sí? Ah, no, soy yo la que la está abriendo acá, pero se la voy a compartir. Ahora yo voy a quitarte tu pantalla. Esto detendrá. Sí, o si quieres, Wilson, tú que eres habilidoso con el tema, nos ayudas, por favor, descárgala de ahí y nos la compartes para que ellos la puedan ir haciendo, ¿vale? Gracias. Listo, ya la descargo. Está ya aquí al lado cargada, yo la pude descargar. Entonces, si quieres, deja de compartir, Jesús. estaba haciendo la última oportunidad a ver si me dejaba, pero no me... No, eso es que ya Otra forma puede ser que abre el PowerPoint, el aplicativo como tal, y desde el Y lo PowerPoint llamo desde ahí. hable de ahí, abre la presentación. Sí, ya la estoy abriendo también. no, pero debe ser más el computador que está bloqueado, Aquí está Luis. muy lleno de Sí, el información. equipo está bloqueado. Entonces, sabes que sí es mejor que no lo actives tú. Ya abrió. Ah, no, mire. Es que tocaba amenazarlo así. Sí, toca amenazarlo. Ay, Abrir pero archivo, ahí está. ahí está. Entonces, como le estaba contando, le estaba diciendo, pues empezamos a hablar pues desde de la definición del Estado, ¿no? Diego Yungues Moreno pues habla que la sociedad es una sociedad política, jurídica, organizada con autoridad suficiente para interponer un orden jurídico en su propio territorio y para hacer respetar pues, su personalidad ante el comercio internacional, ¿sí? También usted sabe que dentro de la Constitución también se establece pues, la definición de Estado, ¿sí? En los artículos, en el 1 y el 2, donde están los fines del Estado y están pues todas las responsabilidades que tiene el Estado con la parte de su comunidad, ¿no? De su población, ¿sí? El artículo civil, ya cuando hablamos de responsabilidad en el artículo civil, en el Código Civil, en el artículo 2343, habla que las personas están obligadas a indemnizar, ¿sí? Está obligado a indemnizar el que hizo el daño, ¿sí? Y a sus herederos. O sea, eso no solamente se indemniza el que fue afectado, sino también a los herederos en cuestión de muerte o fallecimiento del afectado, pues entonces los herederos tendrían derecho a resarcir esa y a tomar esa indemnización, ¿sí? También se dice que se recibe, el que recibe el provecho del dolo ajeno sin haber tenido parte en él, solo es obligado hasta la concurrencia de lo que valga el provecho de lo que hubiese reportado. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Que devuelve solamente hasta cuando le manifiestan que él no tenía derecho a ese
a esa indemnización, ¿sí? Por otro lado, pues también es necesario y debemos decir que, en esta cuestión hay que aclarar que nuestro ordenamiento jurídico, especialmente el Código Civil, consagra la división de responsabilidad contractual y de responsabilidad extracontractual. ¿Sí? Por el contrario, las tendencias actuales de la responsabilidad civil y algunos ordenamientos latinoamericanos han logrado el esquema de unificación como el principio general establecido de la responsabilidad. ¿Sí? Han querido como unificar todos esos conceptos para poder manejar un solo dialecto, ¿no? Esto es lo que más o menos se manifiesta. Aquel que por culpa de lo cause daño a otro tiene el deber legal de indemnizar, así como lo establece el 2343. Nuestro criterio académico investigativo encontramos que existen relaciones de casualidad del Estado que sea responsable tanto en la órbita contractual y como en la órbita extracontractual. O sea que solamente no vamos hasta el contrato, sino un poquito más allá del contrato, ¿sí? A la parte extracontractual. ¿Sí? Específicamente aquí vamos a hablar sobre el daño, ¿sí? Pues el daño se dice que el daño es la certeza, la certeza del daño tiene este elemento más importante para determinar la responsabilidad del Estado. La forma más común de clasificar los daños es dividirlos en daños patrimoniales y que comprenden el daño emergente y que es la disminución patrimonial y que produce un hecho, es decir, que los gastos incluye a la víctima y el perjudicado y repara las cosas en su estado anterior. Esa es la cuestión del daño patrimonial. Pero además de eso tenemos también otro daño que es el lucro cesante, ¿sí? Que es la renta o la ganancia que deja recibir o frustrada, ¿sí? Pues, de la víctima. Puede ser por un accidente de tránsito, puede ser por un accidente laboral, puede ser por puede ser por qué más puede ser esa situación. Más que todo eso se genera mucho en tránsito y en accidentes laborales, ¿no? Contra el Estado, el procesal. Y el daño emergente que es la disminución patrimonial que produce el daño. Eso ya es el arreglo más que todo de la parte patrimonial, ¿sí? Cuando hablamos de daño emergente es el arreglo de la parte patrimonial. Si usted dentro del accidente dañó una casa, pues el daño emergente es el daño de la casa, el daño del vehículo, ¿sí? Más que todo se maneja el daño ya, el lucro cesante ya es lo que usted debe percibir por el tiempo que usted dura damnificado con respecto a la situación que he presentado, ¿no? Que se presenta, ¿sí? Pero hay otros daños que llaman los daños extrapatrimoniales, ¿sí? Que se divide el daño a la persona, de lo cual es el menoscabo físico, ¿sí? Por ejemplo, que tuvo un daño en el rostro, te toca operarlo, eso es un daño extrapatrimoniales. Y también que eso más que todo es contra el sujeto, hacia el sujeto, ¿sí? Son cuestiones que más dadas hacia el sujeto. Y podemos también mirar que los daños morales. Ese daño moral, pues los que litigamos sabemos que hay unas tablas para cobrar los daños morales, ¿sí? Y que eso más que todo es para resarcir el daño o el menoscabo del daño espiritual, ¿sí? Para subsanar un poco el dolor, pues de pronto en una muerte de un familiar, de pronto que perdió una parte del cuerpo, que de pronto quedó inválido. Entonces, con esa cuestión, pues se trata de subsanar un poco como la afectación moral entre las familias, ¿sí? Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Jorge y vamos a hablar sobre la antijuricidad. Buenas noches, doctora Lumeri. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Estos temas que estamos tratando
son para poder entender bien, ahora que adentremos al tema de la causalidad. El siguiente tema es la antijuridicidad. Nos preguntaremos primero, antijuridicidad en el tema patrimonial, perdón, en el tema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Sí, que incluyamos en el tema de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, la antijuridicidad viene de la doctrina italiana. Primero, tenemos una definición de antijuridicidad dada por el Diccionario Jurídico de Montoya Pérez, que lo define como un comportamiento típico que se define como la realización del tipo no amparada por causas de justificación. Todo comportamiento típico será antijurídico, a menos que esté autorizado por una causa de justificación. Esto rige tanto para el delito de comisión como para el delito de omisión. La antijuridicidad es uno de los elementos muy importantes también dentro de la responsabilidad, toda vez que si no hay antijuridicidad, no se puede hablar de responsabilidad. En la órbita extracontractual no hay mayores inconvenientes en determinar ese elemento. La teoría italiana a la que me refiero llama a la antijuridicidad o la tiene regulada dentro de la inejecución de las obligaciones. ¿Por qué inejecución? Porque hay una afectación a la ley. Dentro de la antijuridicidad, nosotros sabemos que en nuestro ordenamiento hay una justificación cuando se cometen algunos ilícitos. Por ejemplo, la legítima defensa de la institucionalidad militar o de la fuerza pública, que está amparada por el artículo 2 constitucional, por el 218, el 221, por el artículo 32, numeral 6 y 7 del Código Penal, que es la misma para los particulares, solo que tiene diferencia de redacción en el Estatuto de las Fuerzas Militares, la ley 522 de 1999, en el artículo 34. Por ejemplo, también en el campo de la responsabilidad contractual encontramos una antijuridicidad. Voy a dar un ejemplo para que nos demos cuenta de que sí existe la antijuridicidad también en el campo de la responsabilidad contractual. Un ejemplo, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Medio Ambiente crean un convenio de cofinanciamiento, que es un contrato firmado con el Estado y con entidades privadas, donde el Estado se obliga a financiar proyectos. Entonces, el Ministerio de Minas y Energía se compromete con el Ministerio del Medio Ambiente a financiar los proyectos de una empresa de gas natural, llámese Universal SASP, de servicios públicos, que le va a hacer un aporte de 160.000 millones de pesos para llevar el gas natural hacia unas regiones del municipio del Chocó. Después de un tiempo, los ministerios desconocen el convenio, afectando patrimonialmente a la empresa privada. Es decir, hay un detrimento patrimonial de la empresa en el cual hay un desequilibrio económico. Otro de los factores son los factores de atribución. Para entender mejor el tema, tenemos que los factores de atribución son razones que permiten asignarle responsabilidad a la víctima por el incumplimiento. Dichos factores pueden ser subjetivos, entre de los cuales nos encontramos la imputabilidad del incumplimiento por culpabilidad, culpa o dolo, u objetivas, la teoría del riesgo. Disculpe un segundito. Ahora sí vamos con el tema que nos atañe, la causalidad. La causalidad entendida como la necesaria conexión fáctica
que debe existir entre la acción humana y el resultado del daño producido. La causalidad es uno de los presupuestos fundamentales para la prosperidad de cualquier pretensión indemnizatoria en el marco de la responsabilidad civil. La causalidad supone que el daño sea consecuente de la acción. Por ejemplo, que el accidente sea consecuencia del acatar negligente del conductor y no de la víctima. Porque si no, se rompe el nexo causal si el daño ocurre por otra acción. Es decir, sin el nexo causal no es posible determinar la relación entre la conducta y el daño que se causó. La causalidad en la responsabilidad civil extracontractual se traduce como la conducta antijurídica y el daño causado. Este nexo causal está establecido. En cambio, el nexo causal en la responsabilidad contractual es próximo, mientras que en la contractual es adecuado. Es decir, existen dos sistemas de clasificación dentro del nexo causal. Para nosotros el nexo causal es preponderante, toda vez que es la relación entre el hecho y el daño. En la responsabilidad contractual el daño es previsible. Estamos frente a la teoría de la previsibilidad del daño, mientras que en la extracontractual no es previsible del daño, sino que existe la presunción de culpa. La causalidad adecuada es importante porque esta nos va a mostrar cómo ubicar jurídicamente la causa que está generando el daño. Por ejemplo, si llegara a ocurrir un hecho de caso fortuito de fuerza mayor vinculante de la propia víctima o por culpa de un tercero. No está de más decir que la causa debe probarse dentro de un proceso, porque de lo contrario, si no se acredita o no se prueba dentro del proceso, no puede haber una obligación de reparación, la cual es el vértice del concepto jurídico de responsabilidad. Es decir, que la responsabilidad debe ser inequívoca, atribuible a un hecho que tenga una eficacia y una causa suficiente para generar un resultado, toda vez que si existe incertidumbre acerca de la inexistencia de esta fuerza que provocó el resultado, no habrá cómo probar la responsabilidad y por ende no habrá lugar a indemnización. La causalidad tiene unas características. La doctrina ha señalado algunas características de la causalidad que también pueden ser, las podemos ver como tipos de causalidad. Estas características, además de ser características, las podemos encuadrar como clases de causalidades que son necesarias para poder probar la responsabilidad. Entre estos tipos de clases tenemos la causalidad próxima. Como ya dijimos, viene de la responsabilidad civil contractual, donde existe la previsibilidad del daño. Otro tipo de causalidad es la causalidad adecuada, que es propia de la responsabilidad extracontractual, en la cual hay que determinar qué es propiamente la relación entre la causa y el daño, de manera adecuada, en la cual podemos nosotros priorizar e interpretar para efectos de la indemnización. Es decir, las circunstancias que se ajustan a derecho para poner de esa manera para poder de esa manera puntualmente establecer la causa del daño. Otro tipo de causalidad es la causalidad eficiente. Es la que buscamos nosotros para el resarcimiento y la compensación del daño. La causalidad probabilística, causalidad
Esta causa probabilística es manejada más que todo en la doctrina francesa, en la doctrina alemana y en la doctrina italiana. En nuestro ordenamiento la utilizamos, pero no se le da el nombre. ¿Por qué se llama probabilística? Toda vez que probablemente exista una razón para la cual genere el daño, que no es posible plantearlo, ni en la causalidad próxima ni en la adecuada. En esta forma probabilística encontramos la admisión del daño, encontramos la admisión de la probabilidad de la causa del daño, una identificación de nuevas tendencias, por ejemplo, los daños genéticos. Coloco un ejemplo para entender esta causa probabilística. Resulta que una persona que vive en los alrededores de donde existe una mina estatal, la persona después de algún tiempo tiene ciertos problemas genéticos o de tipos cancerígenos. Al momento de impetrar la demanda por responsabilidad civil extracontractual, no es posible determinar una causa certera, adecuada, inmediata, sino que nos encontramos ante una causa probable que el Estado tendrá que acudir a los mecanismos científicos para poder determinar que la persona, la causa del daño fue o no fue el resultado de la actividad minera. Otros autores, también en Italia, utilizan en estos momentos un tipo de causalidad que no es muy común. Esta causalidad la maneja más que todo la profesora Genoveva Vicentini, y ella habla de la causalidad virtual. Esta causalidad es ajena a nuestro ordenamiento, pero quise pues mencionarla también. Ella hace referencia, la profesora Vicentini, que es cuando una persona sufre una mortificación particular, pero no tiene que ver con el efecto social ni con las buenas costumbres, sino es algo particular. No es bien acogida entre las doctrinas francesas, pero está bien manejarla ahí. Habla, por ejemplo, de los trastornos psicológicos que sufre una persona cuando sufre un tipo de daño por algún tipo de medios virtuales. Quiero dejarla simplemente enunciada. No está más mencionar que el rompimiento del nexo causal se presenta porque el demandante no prueba la causalidad o porque el demandado demuestra que se cumplen algunos de los eximientes de responsabilidad como fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima. Los efectos de la causalidad. Los efectos, de acuerdo con el nexo causal, contiene dos factores: un factor inconcreto y un factor inabstracto. El factor inconcreto no es otra cosa que la causa del hecho, pero no es suficiente para identificar jurídicamente los efectos de indemnizar. Y es lo que le interesa a la víctima, la responsabilidad, y se pide indemnización y pide resarcimiento. Pero para llegar a ello, como función social y de responsabilidad del Estado social de derecho, necesitamos identificar concretamente el nexo causal. No solamente el factor inconcreto, sino el factor inabstracto. Y ese factor inabstracto nos va a llevar a la causalidad adecuada o a la causalidad próxima. Mientras que en ese interín intervalo
para resolvernos nos da una visualización de otra causalidad, que es la causalidad sine qua non. Es decir, la causalidad necesaria para establecer cuál ha sido el origen del daño, que jurídicamente constituye el injusto, y como tal su conducta es reprochable y por ende susceptible de indemnización. Doctora, gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, qué pena, Pedro, compañero. Va a entrar el doctor Camilo, que va a hacer como una exposición global Sí. Sí, pues principalmente me corresponde hacer como una conclusión del tema, principalmente pues referente a los temas de la responsabilidad contractual y extracontractual. Como podemos apreciar por la exposición de los compañeros, en la responsabilidad contractual los temas son claros, definidos y objetivos. O sea, el contrato define cuándo se incumple, cuándo no se incumple. Entonces están los parámetros mucho más establecidos, más definidos, más claros, y los lineamientos son más fáciles de seguir. Ya el inconveniente es con la responsabilidad civil extracontractual. En esta, al no haber ningún vínculo entre las personas, es necesario probar y demostrar pues, los tres factores determinantes, como son el daño, la antijuricidad y el nexo causal. En esta parte en especial estamos enfocados en el nexo causal. Como bien ya mencionaron nuestros compañeros, el nexo causal es la relación que existe entre la acción determinante del daño o la omisión de acción determinante del daño y del daño propiamente dicho, siempre buscando una relación de causa y efecto. Esa es la principal, el principal, digamos, el principal tema que debe resolver la persona para demostrar que el Estado o un particular le ocasionó el daño que él pues pretende que le sea reconocido. Entonces, en ese caso, en la responsabilidad civil extracontractual, siempre vamos a tener que el nexo causal es el tema principal pues para que él pueda pedir una resarcición, resarcir sus derechos, los que él considera que se vieron afectados, ya sea de la parte patrimonial, de la parte física, psicológica, o cualquiera que él considere que sea afectado. Con respecto a la responsabilidad civil del Estado, en la Constitución de 1991 permitió que se definieran ya parámetros más específicos y desde ahí se desprendiera ya que el asociado, el administrado tenga un poco más, digamos, de protección y unos mecanismos más factibles para que él pueda permitirse que el Estado le repare los daños ocasionados. Entonces, como sabemos, pues los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual serían la acción, el hecho dañoso, el daño producido y, como ya mencionamos, la relación de causalidad entre la acción y el daño. Esto sería como la principal razón de la exposición y pues sería lo que principalmente nosotros como abogados tendríamos que demostrar en caso de algún proceso. Muchas gracias. Listo, no sé si tengan preguntas para el grupo. Hola. ¿Están ahí? No tenemos preguntas. No hay preguntas. No, y tocó clarito todo. ¿Me cuenta? Les quedó clarito todo, Jesús. No, pero con Jesús de lado, entonces como complicado que no. Por favor, deja de compartir, Jesús, si eres tan amable. Deja de compartir la pantalla. Listo, gracias. Ok, perfecto. Entonces, no sé si tendrán preguntas. Yo sé que es un tema general, sé que es un tema que hemos tocado
recurrentemente. Entonces tenemos que esta exposición la hicieron 3 personas, ¿sí? Sí, doctora. Ok, listo, Sí, Jesús. doctora. Listo. Entonces, Daira, por favor, me ayudas a internamente a confirmar quién quedó pendiente de la exposición y me avisas, ¿vale? Para darle manejo con él. Bueno, la siguiente exposición ya está lista. Hola, hola. ¿Quién sigue en lista, por favor? Qué pena, profe, ¿qué sesión sigue? ¿Ayudas, por favor, a ir a revisar? Ya estoy buscando, doctora. Gracias. Sí, como tengo 2 grupos, me enloquezco con las exposiciones. No, un segundito. Creo que la semana pasada habíamos dicho, ¿no? Doctora, hoy estamos a 10. 10. Hoy le tocaba la sección 11 y la sección 14. Listo. ¿Quién es la 14? Somos nosotros, doctor. Entonces me regala un segundito, por favor. Listo, Lisette. Gracias. Bueno, como aquí nos exponía Jesús y ¿quién más era? Jorge Petro y Camilo Bolaños. Es, Jesús, Jorge y Camilo. ¿Cómo nos exponían el tema de la responsabilidad? Sobre todo un ejemplo que nos puso, creo que fue Petro, ¿sí? ¿Sí fuiste tú, Jorge? Sí, doctora, fui yo. Eso es el ejemplo. Listo. Quisiera, por favor, que nos repitas ese ejemplo otra vez, porque es de suma importancia en atención a que a veces creemos que cosas pequeñas y que pasamos por alto, no, la gente dice, no, no va a pasar nada, o eso es algo recurrente, pero puede que sea recurrente, pero como siempre digo, nosotros somos tan de malas que si nosotros lo hacemos, a nosotros nos pasa. Entonces me gustaría, Jorge, que por favor, mientras Lisette termina con su equipo de organizar el tema de la exposición, me cuentes otra vez ese ejemplo que nos diste. Doctora, el tema del confinanciamiento de los ministerios. Señor, sí, señor. Bueno, ese es un tema real que ocurrió. El Ministerio de Minas y Energía, en acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, se comprometieron a través de un acuerdo de confinanciamiento, que es un contrato, en que una empresa privada que se llama Universal SAESP de gas natural, ellos presentaron el proyecto a los ministerios y los ministerios se obligaron a proporcionarle todo el dinero para el proyecto. El proyecto se trataba de llevar gas natural a los municipios más alejados del Chocó.
los más cercanos hacia la zona fronteriza del tapón del Darién, frontera con Panamá. Después de algún tiempo, los ministerios incumplieron el acuerdo. Entonces, aquí ya hay una afectación patrimonial en cuanto a las ganancias que iban a percibir la empresa privada, y ahí hay un desequilibrio económico. Se rompe el equilibrio económico. Aquí hay antijuridicidad porque se está violando una ley. Es decir, como establece el Código Civil, que el acuerdo entre particulares, pero bueno, aquí él no es un particular, aquí es un representante del Estado, es ley para las partes. Entonces, el injusto es que hay una violación a la ley, que es el incumplimiento del contrato. Y también podemos enmarcarlo también dentro del dolo. No el dolo que, independientemente de que haya intención de causar daño a la comunidad, sino que el dolo lo encauzamos dentro de el desconocimiento, el no querer cumplir. ¿Está bien, doctora? ¿Sí? Sí, señor, perfecto. Entonces yo creo que con ese ejemplo nos queda muy claro el tema de la exposición, ya que en ese ejemplo no toca solamente lo que hace referencia a la responsabilidad estatal como una responsabilidad patrimonial, sino el común desequilibrio económico que inicialmente no se había generado puede generar responsabilidades mayores frente a la responsabilidad contractual. Frente a la responsabilidad ya no contractual, porque se genera posterior, sino una responsabilidad extracontractual. ¿No? Listo, Lisette, Mauricio, Daisy, Saret y Madeline. Bienvenidos. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. A nosotros como grupo nos corresponde exponer límites y eximentes de responsabilidad. Los integrantes Lisette Ramírez, Mauricio López, Daisy Ortega Perea, Saret Romero y Madeleine Wagner. La siguiente, compañera. Bueno, para dar inicio vamos a explicar qué son las causales de eximiente de responsabilidad. Estas pueden exonerar de responsabilidad al demandado de forma total cuando la fuerza mayor, el hecho del tercero y o el hecho de la víctima son consideradas como la causa única, exclusiva y determinante del daño. Pero también puede demostrarse que probada esa causal exonerativa, su ocurrencia tuvo incidencia en la producción del daño junto con el actuar del demandado a título de concausalidad, evento en el cual la consecuencia no será en principio la exoneración total de responsabilidad, sino que se estará frente a una reducción en la apreciación del daño, es decir, una reducción de la indemnización. Como grupo vamos a empezar a explicar cada una de las causales de eximiente de responsabilidad. Le doy continuidad a la compañera Madeleine, quien nos va a explicar en qué consiste la fuerza mayor. Sí, muy buenas noches para todos. Efectivamente, voy a dar paso a darles explicación acerca de la fuerza mayor o caso fortuito, que es un elemento eximiente del que estamos un poco más familiarizados. Dice que la fuerza mayor es el acontecimiento conocible, imprevisible, que no deriva de la actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de fuera y cuyo efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que racionalmente eran de esperar. Al respecto tenemos el concepto indicado en el artículo 64 del Código Civil, que nos expresa, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Al respecto, la siguiente, tenemos los elementos de la fuerza mayor. Estos elementos determinan que para que se dé este eximiente deben ser imprevisibles, irresistibles y externos.
Es la exterioridad respecto del demandado, la imprevisibilidad en su ocurrencia y la irresistibilidad en sus efectos. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado: para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no solo debe ser irresistible, sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además de imprevisible e irresistible, debe ser exterior a la gente, es decir, no serle imputable desde ningún ámbito. Seguimos, doctora. Bueno, dice que debe ser un hecho externo. Sigo con la fuerza mayor. Listo. Nos habla de que debe ser un hecho externo. Dice: la exigencia de este elemento le da el verdadero carácter de una causa extraña a la fuerza mayor. El hecho constitutivo de fuerza mayor debe ser ajeno a la actividad dentro de la cual se ha causado el daño. Dicho de otra manera, la fuerza mayor está definida como aquel hecho que no depende del actual de ninguna de las partes, que se encuentran vinculadas al hecho dañino. No debe ser imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre. En cuanto al hecho imprevisible, dice: no es posible contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer que es previsible en cada caso concreto, se requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual acaeció el daño. Y por consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor. En cuanto a que es irresistible, se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto. La Corte de Justicia ha dicho que este elemento de la fuerza mayor consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso aludido, no obstante los medios de defensa empleados para superarlo. Esto en cuanto a la fuerza mayor. Ahora voy a explicarles el hecho exclusivo de la víctima, que me parece un eximiente muy interesante porque tiene varios elementos. Bueno, esta figura exonerativa parte, en nuestro parecer, de la siguiente lógica: quien ha concurrido con su comportamiento por acción o por omisión, con culpa o sin ella, a la producción o agravamiento del daño sufrido, debe asumir las consecuencias de su actuar. Al respecto tenemos dos normas. Una, el artículo 2357 del Código Civil y el artículo 70 de la Ley 270 del año 96. Con respecto a lo indicado en el Código Civil, indica: la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. En este sentido, se establece que no debe ser necesariamente culposo. La exigencia de un comportamiento culposo para que sea considerado como exoneratorio se ha venido atenuando teniendo en cuenta dos factores: la coparticipación o concausalidad, o existen eventos en los que quienes se exponen a los daños pues son inimputables. En el caso de que sean dementes, menores o que tengan alguna perturbación mental. En cuanto al establecido en el artículo 70 de la ley, en el artículo 70 de la Ley 270, esta nos indica: esta ley es la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la función de la Administración de Justicia. Es decir, se debe dar el error jurisdiccional, el indebido funcionamiento de la Administración de Justicia y a la privación injusta de la libertad. En relación con lo dicho en esta norma, se presentan unas características diferenciadoras. Para la aplicación de la causal de exoneración se requiere de un juicio de valor subjetivo que lleve al juzgador a determinar que la víctima sufrió el daño por haber actuado por culpa grave o por dolo. El artículo 2357 del Código Civil
ante la constatación de la conducta culposa o dolosa de la víctima, la exoneración de responsabilidad del Estado ha de ser total y no podrá valorarse la reducción de la apreciación del daño. Dicho en otras palabras, la norma en este sentido no permite una exoneración parcial, es decir, lo establecido en el artículo 70 de la ley 270 establece que la exoneración debe ser total, como lo refiere ella misma. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En esos momentos se exonerará de responsabilidad al Estado. En ese sentido traigo un ejemplo, una sentencia del Tribunal de Popayán, en donde se da una demanda de reparación directa en contra del IMPEC. En este sentido, normalmente nosotros entendemos que los internos están a cargo absolutamente de esta entidad y cualquier situación que suceda estando dentro de la cárcel, dentro del establecimiento carcelario, pues es responsabilidad del IMPEC. En este caso se dio una excepción y el reo tuvo un accidente dentro de la cárcel y demandó al IMPEC por la reparación de los daños, obviamente alegando de que la responsabilidad era del Estado por él estar, por estar en ese momento pues en la cárcel. Y resulta que se comprobó que él se tropezó en una escalera y de esa manera fue que sufrió el accidente. Entonces se determinó que era exclusivamente la responsabilidad de la víctima. El Consejo de Estado en la sesión tercera, en la sentencia del 2006, noviembre 27 del 2017, indicó 11 supuestos en que la culpa de la víctima se exime de responsabilidad estatal. Ellos son: se concreta por la experiencia de la víctima en el manejo de objetos o en el despliegue de actividades. La ausencia de valoración del riesgo por parte de la víctima puede constituir una conducta negligente relevante. Puede constituirse en culpa de la víctima el ejercicio por los ciudadanos de labores que no le corresponden. Debe contribuir decisivamente el resultado final. Para que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la administración. A lo que se agrega que en los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad. La violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, lo que exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño cuando ésta es exclusiva. Por el contrario, no se configura como eximiente cuando no hay ni conocimiento de un elemento o actividad que entraña peligro, ni hay imprudencia de la víctima. Se entiende la culpa exclusiva de la víctima como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, lo que cabe encuadrar matizando en el primer supuesto, porque no solo opera por virtud del consentimiento de un acto ilícito, sino al despliegue de una conducta que es violatoria de las obligaciones a las que está llamado a cumplir. Debe demostrarse además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actual imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Que se acrediten los elementos objetivos de la conducta gravemente culposa de la víctima. Y finalmente que la víctima por sus propios hechos y actuaciones se puso en condiciones de soportar el daño. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el otro eximiente, que es el hecho de un tercero. Decimos que se presenta el hecho de que el tercero debe entenderse como una persona distinta al Estado y a la víctima, la cual no debe tener ninguna relación de dependencia jurídica con ninguno de los dos. Si el hecho del tercero es la causa exclusiva del daño, el Estado queda exonerado totalmente, siempre y cuando este hecho sea imprevisible e irresistible, porque si el Estado actuó negligentemente, de ninguna manera este hecho será externo a su actividad y no lo exonera de responsabilidad alguna.
La jurisprudencia contenciosa administrativa ha considerado que para que se presente la figura del hecho del tercero como causal de exoneración de responsabilidad, es necesario que confluyan dos elementos. El primero es que debe ser un hecho único, exclusivo y determinado del daño, y determinante, perdón, del daño producido. Y el segundo es que debe ser un hecho producido por circunstancias imprevisibles e irresistibles para quien lo alega. Con relación al primer elemento podemos decir, el hecho del tercero debe ser causa exclusiva, única y determinante del daño para que se convierta en exoneratorio de responsabilidad. El supuesto más común del hecho del tercero es aquel en el cual la participación de alguien extraño al demandante y al demandado fue el verdadero causante del daño, y en este sentido se configura una Dame un segundito que inexistencia por del hecho acá se causal. nos está metiendo algo. Hola, allí les dejo unas tarjetitas. Ay, Dios mío. Ahora sí, qué pena contigo. Por favor, activa nuevamente tu audio. Bueno, doctora. Gracias. Y el segundo repite, elemento, no, repite el último pedacito, por favor. el supuesto más común del hecho del tercero es aquel en el cual la participación de alguien extraño al demandante y al demandado fue el verdadero causante del daño, y en este sentido se configura una inexistencia del nexo causal. El segundo elemento nos dice que debe ser un hecho producido por circunstancias imprevisibles e irresistibles para quien lo alega. El hecho del tercero debe ser causa exclusiva, única y determinante del daño para que se convierta en exoneratorio de responsabilidad, puesto que si se prueba que el hecho del tercero pudo haber sido previsto y evitado por el demandante, que así no lo hizo, él debe ser considerado imputable conforme al principio según el cual no evitar un resultado que se tiene la obligación de impedir equivale a producirlo. En este orden de ideas, resulta evidente cómo para la jurisprudencia del Consejo de Estado, el hecho del tercero debe revestirse de los requisitos de exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad para que pueda ser considerado como una causa extraña que pueda impedir algún tipo de imputación. Como grupo, analizamos frente al hecho de un tercero la sentencia o el fallo del Consejo de Estado 19707 de 2011, donde están como demandados la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Instituto Colombiano de Cultura Concultura. Fue un accidente que se presentó en el Parque Arqueológico Piedras de Tunja. Exoneró de responsabilidad por el hecho de un tercero. Voy a hacer un resumen pequeñito de qué pasó en este fallo, y es, los demandantes dentro de este fallo afirman que debido a que en el Parque Arqueológico Las Piedras de Tunja habían árboles en mal estado de mantenimiento, y que como consecuencia de ello el señor Jorge Eduardo Acero recibió un fuerte golpe en su cabeza por un tronco de uno de aquellos que se desprendió y le cayó encima. Situación o circunstancia que no aparece acreditada dentro del expediente, que permita establecer que la ocurrencia del hecho dañino resulte jurídicamente imputable a las dos entidades demandadas en este caso. En cuestión, mucho menos que el cumplimiento de tal contenido obligacional a cargo de la administración pueda entenderse como una imputación adecuada del daño en la medida en que no concurrió a determinarlo. En este caso en concreto, no existe una forma de atribuir fáctica ni jurídicamente el daño endilgado a ninguna de las dos entidades públicas, toda vez que no se encuentra suficientemente demostrado dentro del expediente que el origen de las lesiones y posterior fallecimiento del señor Jorge Eduardo Acero Rincón hubiese sido ocasionado por la caída de un árbol o desprendimiento de una rama que se encontraba en las instalaciones del parque, y que por ese hecho hubiesen derivado en la producción de los graves daños que se relacionaron. En este caso, el señor Acero Rincón falleció
por un trauma cráneoencefálico, pero adicional a eso por una neumonía grave que padecía. Tampoco se probó que las lesiones y posterior fallecimiento del señor Acero Rincón fuesen atribuibles a la falta de adopción de medidas por parte de la administración del parque, que conjuran los riesgos que se desprendían de la posible caída de algunos árboles ubicados en ese sitio. Es decir, no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas. No hay pruebas dentro de los expedientes que permitan establecer que la ocurrencia del hecho dañino resulte jurídicamente imputable a las entidades públicas en cuestión, y mucho menos que el incumplimiento de tal contenido obligacional a cargo de la administración pueda tenerse como una imputación adecuada del daño, en la medida en que no concurrió a determinarlo, y por ende no se puede comprometer la responsabilidad de las entidades demandadas, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2344 del Código, que concurren a la producción del daño deben responder solidariamente por él. En consecuencia, se impone concluir que las dos entidades demandadas no les es imputable la producción del daño, y que se vislumbra en este caso es que la causa del daño tuvo como origen el hecho de un tercero, dada la revisión de los testimonios llevados al proceso, en el cual se afirma que en el sitio en el que ocurrieron los hechos no habían árboles sembrados, sino que era roca limpia. Pues fue uno de los fallos que nosotros analizamos y revisamos, que se aplicaba pues para el eximiente de responsabilidad del hecho de un tercero. Damos continuidad a la compañera Lisset con el otro eximiente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo preferiría que aquí cortáramos aquí porque ya inicio clase en el otro lado. Entonces preferiría cortarlo aquí y mañana empezamos con Lisset y continuamos pues con los otros grupos que estén programados como corresponde. ¿Listo? Listo. Listo. Les agradezco muchísimo y nada, mañana nos vemos, ¿vale? Feliz noche. Gracias, doctora, por tu tiempo. Feliz noche. Doctora, Bueno, buenas que noches. descansen. Chao. Feliz noche, muchas gracias. Nos vemos, chao.